Amados hermanos, muchas bendiciones en este instante, bendiciones para cada amado y hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Traigo una corta reflexión para meditar, para escudriñar en la palabra del Señor. Encontramos este verso en Habacuc 3:17. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuando en el primer capítulo comienza la oración, Habacuc, en este libro, es una oración de un hombre triste y quejándose, como reprochándole a Dios por el trato que Israel iba a tener de ser deportado a Babilonia durante 70 años, ser tratados por los caldeos. En el capítulo 2 dice que la visión tardará un poco, pero que llegará. Significa que Dios iba a tratar a Israel por medio de los caldeos, pero que también los caldeos, por ser malos, altivos y soberbios, Dios los iba también a destruir, los iba a derrocar por medio del imperio Media y Persia. Seguimos, él entiende todo lo que el Señor le está hablando, y en el 17, ya terminando la oración, dice, entiende la voluntad de Dios, aunque la higuera no florezca. Entendía que todo iba a pasar, que los tratos de Dios ha de venir, que así como Dios nos mete en una prueba, también nos saca, promete darnos la salida de la prueba. En Santiago, la palabra de Dios dice que Él no pone carga más pesada de la que no podamos llevar, y que Él siempre nos dará la puerta abierta para todo. En el 16, en el verso 16 dice, y oí, y se conmovieron mis entrañas a la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que le invadirá con sus tropas, es decir, ya el Señor le había revelado, había recibido una revelación igual que Jeremías, que Israel iba a ser tomado por Babilonia y iba a estar 70 años sometido bajo la autoridad de Babilonia. Bien, este juicio de Dios hacía temblar, lo hacía, decía, era como una pudrición, se conmovieron sus entrañas. Pero después entendió que así como Dios metía en la prueba a Israel, así el Señor iba a sacarlo e iba a destruir al imperio medo-persa. Aunque la higuera no florezca, esa oración triste, esa oración que le estaba reclamando a Dios, se había convertido en una oración llena de gozo, llena de bondad. Ahora no le importaba lo que iba a venir, lo único que le importaba era estar en la presencia de Dios, obedecer a Dios. Entendemos que todo pasa, todo se acaba, pero siempre queda Dios. Se acaba, la familia te deja, se acaba el dinero, vienen los problemas, la gente se muere, pero Dios queda. Lo que hay que entender, y lo que entendió en este caso Habacuc, era que si Dios queda, todo queda, porque Dios es todo, Dios es la salida, Dios es todo, y Dios es el sentido de todo en esta vida para el que entiende y ama a Dios. Dios es el Padre Celestial,
fue el que envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El Señor hizo el cielo y la tierra. Respiramos porque Él quiere, comemos porque Él quiere y andamos porque Él quiere. Pero un día vienen las pruebas y las luchas porque Dios mismo las permite. La voluntad de Dios sobre Israel fue llevarlo deportado a Babilonia. Dios hizo que subieran los caldeos y tomaran Israel. Esto lo hizo Dios por la rebeldía de Israel. Dios va a tratar siempre con el cristiano y lo va a meter en pruebas, pero también va a salir de ahí cuando entendemos nosotros que Él nos va a sacar de esa prueba en su tiempo, nos va a dar la fuerza, la capacidad. Entendemos que el sentido de la vida y que la motivación es agradar a Dios y que agradarlo, que aunque falte humanamente todo, si Dios queda, queda todo. Nada reemplazará a Dios. El problema sería si tuviésemos todo y no tuviésemos a Dios. Ese sí sería un grave problema. Pero mientras Dios permanezca, todo en esta vida, todo es eterno. El que está en el Señor permanece para siempre. Para terminar, amados, dice en el 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa capacidad de poderse gozar sabiendo que se está pasando por esa prueba dura, por esa lucha tremenda. Sin embargo, el Señor dice, con todo nos gozaremos. Él hace mis pies como de sierva, en las alturas me hace andar. Quiere decir que nos da la habilidad de pasar por encima de estos apriscos. Nos da la capacidad, nos da el poder, nos da la sabiduría, el entendimiento, la paciencia, el fruto del Espíritu, los dones suficientes para poder vencer y ser victoriosos. Para poder ir de victoria en victoria. Dice, me da como pies o cascos como de una sierva, es decir, para que pueda pegarse por el aprisco y andar por las alturas, andar por el peligro, pero con el poder de Dios, con la capacidad de Dios, con el poder de Dios. Y ahí vamos donde dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, la capacidad de entender que cuando vamos a Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la habilidad y la capacidad directa y plena de Dios para pasar todas las luchas. Y la Biblia aquí nos enseña, para culminar, amados amigos y hermanos, que podemos tener gozo en medio de la tribulación, de la persecución y de la prueba. Amados míos, que el Señor los bendiga y los colme de muchísimas bendiciones. Amén.